Vale, pues hoy, bueno, imagino ya todos me conocéis, soy Agustín Hernández. Hoy vamos a hacer la última videoconferencia de contratación y derecho al trabajo. Mi idea es intentar que sea un poco más práctica que las anteriores, aunque en las anteriores hemos alternado teoría y práctica, a ver si conseguimos que la última media hora sea solo para desarrollar casos prácticos de contratación, ¿vale? Y así fijamos un poquito los conceptos de contrato de trabajo y los tipos de contrato que hemos estado viendo. Si recordáis en la anterior videoconferencia vimos prácticamente los contratos temporales, nos queda por ver alguno temporal, ¿vale? Pero vamos a analizar en primer momento muy rápidamente lo que son las medidas de fomento del empleo y los contratos indefinidos. Vamos a ver el contrato indefinido, el fijo discontinuo, vamos a ver el contrato de relevo y el contrato a tiempo parcial, ¿vale? Cuando hablamos de contratación indefinida, podemos hablar de un contrato indefinido ordinario, es decir, un código 100, el contrato que tiene un código 100 de registro en la seguridad social y en el servicio público de empleo, que es el contrato indefinido ordinario, puro y duro, ¿vale? Y luego hablamos de una serie de contratos indefinidos, por así decirlo, que pueden estar bonificados o están sometidos a medidas de fomento del empleo. Aunque es cierto que las medidas de fomento del empleo no son solo para contratos indefinidos. Hay algunos casos de personas con discapacidad en los cuales veremos que también puede haber contratos temporales bonificados, ¿vale? Cuando hablamos de contratación indefinida bonificada, el contrato más importante que vamos a ver, en el que me voy a detener luego un poquito más, es el contrato de apoyo o fomento de emprendedores, ¿vale? Es el contrato estrella de la reforma laboral y veremos qué se va a poder hacer hasta que la tasa de desempleo en nuestro país sea superior al 15%, la tasa general de desempleo, ¿vale? Hay distintas medidas de fomento del empleo, que son fomento de empleo de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y de trabajadores y trabajadoras en situación de exclusión social. En estos casos están bonificadas, tanto las contrataciones iniciales como las transformaciones temporales, de contratos temporales e indefinidos, ¿vale? Hay algunas contrataciones también a tiempo parcial con vinculación formativa que pueden estar bonificadas. Hay otro programa de fomento del empleo, que es la contratación indefinida de trabajadores jóvenes por microempresas y autónomos, la contratación de nuevos proyectos de emprendimiento joven y las de primer empleo joven, es decir, contratación temporal inicial y transformación en indefinidos, ¿vale? Y luego están también determinados incentivos a los contratos en prácticas o incentivos a la incorporación de los jóvenes a la economía social, ¿vale? Y luego tenéis ahí, os pongo la tarifa plana de cotización. La tarifa plana de cotización estuvo vigente en principio hasta el 31 de diciembre de 2014, pero se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2015, es decir, ha terminado hace poco menos de un mes. Esta tarifa plana de cotización ha sido sustituida por el mínimo exento de cotización, ¿vale? Es decir, ahora una medida de fomento del empleo que hay para contratos indefinidos es el tope de cotización, por así decirlo. Es decir, hay un tope de cotización que va a estar exento de cotizar a la seguridad social. Es decir, los primeros 500 euros que forman parte de la base de cotización de contingencias comunes no cotizarán a la seguridad social. Cuando hablábamos de la tarifa plana de cotización, hablábamos de 100 euros que no cotizaban a la seguridad social en contingencias comunes, ¿vale? O si el contrato era a tiempo parcial, se hacía de manera proporcional, y ahora digamos que la medida que ha sustituido a esta tarifa plana de cotización sería la que se ha venido llamando la del tope de cotización, ¿vale? Es decir, va a haber una cuantía en contratos indefinidos a tiempo completo de los primeros 500 euros que no formarían parte de la base de cotización de contingencias comunes a efectos de esa cotización. Es decir, de esa forma se pretende hacer más atractiva la contratación indefinida, ¿vale? Y luego hay determinadas bonificaciones de contratación de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ¿vale? No me voy a extender mucho, ¿vale? Porque estas las podéis ver en el cuadrito que os comenté en las dos videoconferencias anteriores. Aquí en la videoconferencia quizá no lo veis muy bien, pero sí que lo tenéis colgado en la plataforma, ¿vale? Y aquí podemos ver en la página 5 de este cuadrito, podéis ver ahí los requisitos de contrato de trabajo de apoyo a emprendedores, que eso los vamos a ver un poquito más detenidamente ahora, ¿vale? Y luego las distintas medidas de fomento del empleo, ¿vale? Aquí vemos en medidas de fomento del empleo, supuestos de contratación de trabajadores con discapacidad, contrataciones indefinidas, transformaciones, contrataciones temporales, etcétera, etcétera. En el punto 2 vemos contratación de víctimas de violencia de género o víctimas de violencia doméstica o víctimas del terrorismo. Y ahí aparecen en las tablas cuáles son los beneficios de cotización, es decir, lo que va a dejar de pagar la empresa por hacer este tipo de contratos de trabajo a la seguridad social, ¿vale? Contratación de trabajadores en situación de exclusión social, y en este cuadrito podéis consultar las cuantías de beneficio de cotización por la realización de este tipo de trabajos, ¿vale? Se explica cuáles son la formalización de los contratos, incentivos, etcétera, etcétera, y los requisitos para el mantenimiento de las bonificaciones que se hayan podido aplicar, ¿vale? Tenemos
aquí, por ejemplo, la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, que os he comentado antes, ¿vale? Se plantea una reducción de cuotas en la cuota empresarial de contingencias comunes del 100% para empresas de menos de 250 personas o del 75% para aquellas empresas que tienen más de 250 personas trabajando, de 250 trabajadores, ¿vale? Las que he comentado antes, contratación indefinida de un joven por microempresas o por autónomos, ¿vale? Nuevos procesos de emprendimiento joven, ¿vale? Le podéis echar un vistacillo en este cuadrito que están resumidas, está bastante bien este cuadro porque están muy resumidas y no hace falta que os estudiéis todo el tocho del Servicio Público de Empleo, ¿vale? En este viene mucho más resumidas que en el del Servicio Público de Empleo, ¿vale? Sí que me quería detener un poquito en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, ¿vale? Este que lo hemos visto también aquí, digamos que es el contrato estrella de la reforma laboral del año 2012, ¿vale? Yo creo que se han utilizado pocos, se han hecho pocos contratos de fomento de emprendedores realmente, pero bueno, sí que era un contrato en principio bastante atractivo, ¿vale? Era un contrato que iban a poder hacer las pymes que tuviesen menos de 50 trabajadores. En un principio se estableció que para realizar este contrato tenía que ser un contrato indefinido, obligatoriamente y a jornada completa, pero se remodificó y también cabe ahora ya la posibilidad de hacer un contrato indefinido a jornada parcial. Si bien es cierto que las deducciones que va a haber en este contrato de fomento de emprendedores, en los contratos a tiempo parcial, serían proporcionales a la jornada de trabajo, ¿vale? Este contrato plantea deducciones fiscales y bonificaciones de seguridad social, ¿vale? Es decir, va a haber unas deducciones fiscales. Cuando la empresa contrate a un trabajador desempleado menos de 30 años, se podrá practicar una deducción de 3.000 euros más el 50% de la prestación por desempleo que le quedase pendiente al trabajador, ¿vale? Es decir, 3.000 euros más el 50% de la prestación que le pudiese quedar pendiente al trabajador con el límite máximo de 12 meses, ¿vale? Y obligatoriamente se tiene que mantener el empleo durante 3 años para no tener que devolver estas deducciones fiscales, ¿vale? Se establecía una posibilidad, que es que el trabajador también compatibilizase el trabajo con este tipo de contrato con la percepción del 25% de la prestación por desempleo. Pero en ese caso, la prestación por desempleo, es decir, el paro, se consumiría por completo, no de manera proporcional a ese 25%. Y luego plantean, que como vamos a ver ahora, una serie de bonificaciones para jóvenes de 16 a 30 años y para personas mayores de 45 años, de 1.000 a 1.300 euros al año, ¿vale? Como os decía antes, el mantenimiento del empleo en este contrato para no tener que devolver ni deducciones fiscales ni bonificaciones de seguridad social sería de 3 años. Y lo que choca más de este contrato es el periodo de prueba. En este contrato se establece la posibilidad de poner en el mismo un periodo de prueba de 1 año, ¿vale? Es un tema controvertido porque desde algunos sectores se considera que este periodo de prueba de 1 año podría ser como una especie de contrato temporal de 1 año, es decir, durante el periodo de prueba se puede extinguir el contrato sin justa causa, es decir, únicamente alegando que el trabajador o trabajadora no ha superado el periodo de prueba. Siempre el trabajador o trabajadora va a tener la opción de demandar esa decisión empresarial ante el juzgado de lo social. Si hablásemos de contratos a tiempo parcial, como os he dicho antes, las bonificaciones y las deducciones serían proporcionales a la jornada de trabajo, ¿vale? Nos vamos a este cuadro que del contrato de fomento o apoyo de emprendedores, ¿vale? Y en este cuadro podéis observar que lo que os he estado contando ahora, ¿vale? Se puede contratar a aquellos colectivos, las entidades que contraten al primer trabajador a través de un contrato de trabajo de apoyo a emprendedores que sean menos de 30 años, se practicarán una deducción fiscal en el impuesto de sociedades, ¿vale? Se me ha olvidado decir que sería una deducción fiscal en el impuesto de sociedades de 3.000 euros sobre la cuenta íntegra, ¿vale? Y una deducción de la cuota íntegra del 50% de la menor de los siguientes importes, ¿vale? El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviese pendiente de percibir o el correspondiente a 12 mensualidades de la prestación que tuviese reconocida el trabajador, ¿vale? Depende de cuál fuese la menor de esas cantidades, ¿vale? Y ahí podéis ver las bonificaciones que habría en este contrato dependiendo del colectivo al que se dirigiese. Si son jóvenes de 16 a 30 años, durante el primer año serían 1.000 euros al año, es decir, 83,33 euros al mes. No sé si lo veis bien, lo veo yo un poquito más, supongo que no lo veis muy bien. ¿Vale? Durante el segundo año 1.100 euros y durante el tercer año 1.200 euros. Digamos que iría incrementándose progresivamente. Mientras que en el caso de los trabajadores mayores de 45 años, esa deducción sería de 1.300 euros al año durante los 3 años, ¿vale? Ya os he comentado el periodo de prueba, ¿vale? Que tiene que ser, que puede ser de 1 año, que es la circunstancia o peculiaridad específica de este contrato, y sobre todo el que en principio parece un contrato atractivo para las pymes de menores de 50 trabajadores, ¿vale? Pregunta una compañera
que hasta qué años de actividad se considera una empresa como emprendedora para poder acogerse a esta contratación. No es que la empresa tenga que considerarse emprendedora, por así decirlo, ¿vale? El requisito de la empresa, el requisito que tiene que cumplir la empresa es que tenga menos de 50 trabajadores, ¿vale? Es decir, que tiene que tener menos de 50 trabajadores en el momento de establecer ese contrato. Entiendo y entiende la doctrina que aunque la empresa contrate posteriormente más trabajadores, en el momento del inicio del contrato era menos de 40 y 50 trabajadores, no quiere decir que luego deje de tener derecho a hacer este contrato, porque en el momento en el que se realizó el contrato sí cumplía este requisito. ¿Entendido? Bien, pues pasamos al contrato fijo discontinuo, muy sencillito, muy rápido, ¿vale? No me voy a detener mucho. Este contrato fijo discontinuo, antes de nada, comentaros que muchas veces lo podemos confundir con el contrato que vimos la semana pasada del contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? En un caso, un contrato es temporal y en el segundo caso el contrato es indefinido. El contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido. La particularidad que tiene este tipo de contrato es que se realiza para trabajos que son fijos discontinuos y que no se repitan en fechas ciertas. Es decir, es el denominado contrato, por así decirlo, contrato de campaña. Se puede confundir con el contrato eventual por circunstancias de la producción. ¿Por qué? Porque el contrato eventual por circunstancias de la producción se realiza durante los periodos en los cuales la empresa tiene una demanda más alta de actividad, es decir, cuando tiene una mayor carga de trabajo, que puede coincidir en un periodo de campaña, obviamente. Entonces puede ocurrir que haya trabajadores que sean eventuales, vayan trabajando X años y puedan llegar a demandar la presunción de un contrato fijo discontinuo cuando están teniendo un contrato eventual. Son los típicos contratos, los contratos fijos discontinuos son los típicos contratos de temporada. La temporada de la remolacha, la temporada de la uva, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los derechos que tiene el trabajador en el contrato fijo discontinuo? Pues todos los que tienen la propia relación laboral que vimos en la primera videoconferencia: derecho a la remuneración pactada, derecho al respeto de todos sus derechos, permisos, vacaciones, licencias, etcétera, etcétera. Pero además tienen también el derecho, que sería una obligación para el empresario, de ser llamados en cada campaña, en cada temporada. Es decir, el trabajador fijo discontinuo conserva un derecho a ser llamado en cada campaña de trabajo. Muchas veces los convenios colectivos que prevén este tipo de actividad, como por ejemplo puede ser el convenio de azúcar o a nivel nacional u otro tipo de convenios, como el convenio de cárnicas, también estatal, establecen algún tipo, una especie de llamamiento por antigüedad. Es decir, hay muchos trabajadores que tienen carácter fijo y discontinuo y quizá una empresa en una temporada determinada no va a necesitar a todos los trabajadores para esa temporada, con lo cual suele haber un orden de llamamiento en función de la antigüedad de los trabajadores y trabajadoras que necesite para esa campaña, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si la empresa incumple esa obligación o ese deber que tiene de llamar al trabajador o trabajadora fija y discontinua, el trabajador tiene la opción de demandar por despido. Tendría que ejercer ese derecho desde el momento en el que tiene conocimiento, dice el Estatuto de los Trabajadores, de la falta de convocatoria. Es decir, desde el momento que él conoce que la empresa no lo ha llamado. Obligatoriamente, esa llamada tiene que ser por escrito. Es un contrato que se ve bastante en comedores escolares, durante las campañas. Ahora en muchas comunidades autónomas lo que hacen en limpieza, en comedores escolares, etcétera, etcétera, es externalizar servicios con empresas privadas. En muchos casos son contratos fijos discontinuos. Se trabaja 9 meses y en 3 meses los trabajadores y trabajadoras irían a percibir la prestación por desempleo. Este tipo de contrato, obligatoriamente, como os comentaba, tiene la opción el trabajador tiene la opción y el derecho de ser llamado, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pregunta una compañera, lo que no se repita en fechas ciertas se refiere a que la fecha puede variar cada año. Porque si es, por ejemplo, para la temporada de la uva, cada año sería prácticamente la misma fecha. Claro, son fechas aproximadas, es decir, se puede repetir, hablamos de fechas que no son ciertas porque no sabes si va a empezar el 15, va a empezar el 17 o va a empezar el 20. Normalmente las temporadas se suelen repetir en fechas inciertas, es decir, no sabemos si va a ser un día u otro día, pero normalmente las campañas suelen coincidir en la temporada de la uva, por ejemplo, en el mes de octubre, ¿vale? Pues normalmente es el mes de octubre, se sobreentiende que no sabemos exactamente la fecha, es decir, no tiene que ser siempre todos los años el 1 de octubre, pero sí va a ser para la campaña. Es decir, un trabajador o una trabajadora que todos los años ha llamado el 1 de octubre y resulta que un año llaman a sus compañeros el 10 de octubre y a ella no la llaman. ¿Qué tendría que hacer esa trabajadora? Probablemente presentar una demanda por despido,
¿Por qué? Porque si han sido llamadas todas sus compañeras y ella no ha sido llamada, podría ser un despido implícito, por así decirlo. Bien, pasamos al contrato de relevo, ¿vale? El contrato de relevo tiene una particularidad que el contrato de relevo propiamente dicho, es un contrato de carácter temporal, ¿vale? A veces lo podemos confundir con la interinidad, pero es muy distinto al contrato de interinidad. Sí que tiene una parte de sustitución, porque lo que se hace es sustituir una jornada que deja vacante a un trabajador que se jubila parcialmente, pero la causa del contrato es distinta de la interinidad y tiene alguna particularidad distinta. Pero sí que es cierto que tiene notas parecidas. En el contrato de relevo es el que se realiza con un trabajador o trabajadora cuando otro trabajador de la empresa solicita la jubilación parcial, es decir, se jubila en un porcentaje de jornada, que podrá ser de entre un 25 y un 75%. ¿Vale? Lo que ocurre aquí con la jubilación parcial es que se ha modificado bastante. Es bastante complejo, es una materia muy técnica la parte de jubilación y se ha modificado bastante. Con la Ley 27 de 2011 y con el Real Decreto 5/2013, del 15 de marzo del año 2013, se modificó la jubilación. Entonces, ahora con la jubilación parcial vamos a tener empresas que van a poder aplicar una especie de cláusula de salvaguarda, que lo que viene a decir es que si firmaron con su comité de empresa, con la representación legal de los trabajadores, un documento escrito, un pacto escrito con este comité, en virtud del cual pudiesen aplicar la normativa anterior, ¿vale?, a abril del año 2013, los trabajadores y trabajadoras se seguirían jubilando parcialmente hasta el 1 de enero del año 2019 con la normativa anterior. Con la normativa anterior, el trabajador que solicitaba la jubilación parcial podía solicitar una jubilación parcial hasta en un 75% de jornada o hasta en un 85% de jornada. ¿Cuál es la diferencia? Que si el trabajador o trabajadora solicita una jubilación parcial al 75% de jornada y es concedida por la empresa automáticamente, para que esa jubilación parcial sea legal, tiene que hacer un contrato de relevo de carácter temporal a trabajador, por ese 75% de jornada como mínimo. Es decir, el trabajador antiguo, por así decirlo, pasaría a tener un contrato de tiempo parcial del 25% de jornada y la empresa tiene que contratar a un trabajador nuevo que pase a tener un 75% de jornada como mínimo. Eso sería un contrato temporal. Puede llegar a que esa jubilación parcial con la norma anterior, ¿vale? Insisto siempre con la normativa anterior, podría llegar hasta un 85% de jornada. Pero para que se pudiese llegar a un 85% de jornada con la normativa anterior, ese contrato de relevo tiene que ser de carácter indefinido. Por eso decía que el contrato de relevo el contrato de relevo puramente dicho sería temporal, porque también cabe un contrato indefinido si la reducción de jornada del jubilado parcial es del 85%. Pues bien, para aquellas empresas que no tengan previsto por un acuerdo colectivo de empresa o porque el convenio colectivo haya reconocido un derecho subjetivo para aplicar la normativa anterior, siempre que el trabajador acceda antes del 1 de enero del año 2019, ya se aplicaría la nueva ley. La nueva ley, que es la Ley 27/2011, que se publica el 2 de agosto de aquel año, pero entra en vigor el 1 de enero del año 2013. Con la nueva ley, la circunstancia de la jubilación parcial y el contrato de relevo cambia bastante y digamos que se empeora tanto para trabajadores como para empresas, ¿vale? Porque se va a empeorar bastante. Con la nueva ley, el trabajador que se jubila parcialmente puede solicitar una reducción de jornada de entre un 25 y un 50%. O puede llegar a un 75%. ¿Cuál es la particularidad? Que los porcentajes de los que os hablaba antes, del 75 y el 85%, ahora digamos que habrían pasado a ser del 50 y del 75. Con la nueva ley, el trabajador o trabajadora que se jubile parcialmente en un 50%, para que pueda hacer esa jubilación parcial, la empresa obligatoriamente va a tener que hacer un contrato de relevo con ese trabajador, con otro trabajador al que se va a llamar relevista, para que sustituya ese 50% de jornada, perdón. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la nueva ley? Que para que el trabajador se pueda jubilar en un 75%, ahí tiene que hacer el contrato indefinido. Ahí sería un contrato indefinido y a jornada completa. Con lo cual, lo que antes hablábamos con la ley anterior, hablábamos de porcentajes de jornada del 75 y del 85, con la nueva ley habría pasado al 50 y al 75, con lo cual se empeora bastante. Y luego además hay un incremento de bases de cotización con la nueva legislación. Hay un incremento de bases de cotización y los trabajadores y las empresas van a pasar a cotizar, van a llegar a cotizar al 100% de lo que les hubiese correspondido si hubiesen seguido trabajando en la empresa, ¿vale? Obligatoriamente, para hablar de este tipo de contrato, la empresa tiene que celebrar un contrato de relevo
con un trabajador o trabajadora que sea desempleado, esté inscrito en las listas del Servicio Público de Empleo, o que tuviesen un contrato temporal en la empresa, ¿vale? Caben las dos posibilidades. La duración del contrato de relevo puramente dicho, si es indefinido es un contrato indefinido, pero el contrato de relevo puramente dicho, la duración está ligada al tiempo que le falta al trabajador sustituido para jubilarse. Como os decía antes, salvo el caso de contrato de relevo indefinido. Es decir, si un trabajador solicita la jubilación parcial a los 61 años y se va a jubilar ordinariamente a los 65 años, va a acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años, el contrato de relevo durará desde los 61 hasta los 65, tendrá una duración de 4 años. Si el trabajador jubilado parcial se jubila antes, porque cabe la opción de que acceda a una jubilación anticipada porque ya haya llegado a la pensión máxima, el contrato de relevo no se extinguiría como en el caso del contrato de interinidad, es decir, al cesar el jubilado parcial, no cesaría el contrato de relevo en este caso. Por eso digo yo que sería una que tiene diferencias bastante cuantiosas con el contrato de interinidad, aunque tiene similitudes, ¿vale? Al no ser un contrato de interinidad, este contrato temporal de relevo también llevaría aparejada la indemnización por extinción de contrato. Recordáis que os hablé, dependiendo de cuándo estuviese celebrado el contrato, hablaríamos de una indemnización de 8, 9, 10, 11 o 12 días. ¿Vale? Es un contrato un poco complejo, ¿vale? Pero es, sobre todo, no olvidéis mucho, pues, porque ha habido mucho cambio con la norma que os decía de la jubilación parcial. Para que el trabajador se pueda jubilar parcialmente, tendrá que tener cumplidos 61 o 63 años, dependiendo de la ley que se aplique, y tendrá que tener acreditada una cotización de 30 o 33 años, también dependiendo de cuál sea la norma que se aplique, si se aplica la norma anterior o si se aplica la nueva normativa. Y tiene que haber además siempre una correspondencia entre las bases de cotización del relevista y del relevado. En el contrato de relevo siempre vamos a hablar de relevista y de relevado. El relevado es el trabajador que se jubila parcialmente y el relevista es el trabajador al que se le hace el contrato de relevo. Bien, pues pasamos ahora al contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial, yo más que un tipo de contrato, siempre digo que considero que no es un tipo de contrato, sino una modalidad, una opción de hacer distintos tipos de contratos. ¿Por qué? Porque se puede hacer un contrato indefinido o un contrato temporal a tiempo completo o a tiempo parcial, con lo cual más que un tipo de contrato puramente dicho, aunque sí que viene regulado como tipo de contrato en muchos manuales, yo entiendo que es una opción que van a tener las empresas de realizar contratos a tiempo parcial. Pero claro, nosotros podemos tener un contrato por obra o servicio a tiempo parcial, un contrato eventual a tiempo parcial, un contrato de interinidad a tiempo parcial, un contrato indefinido a tiempo parcial, con lo cual yo creo que es más que una modalidad, es una opción, por así decirlo, ¿vale? En los contratos a tiempo parcial son aquellos que se realizan por un número de horas inferiores a la jornada ordinaria de trabajo que tenga el trabajador reconocida o bien por el Estatuto de los Trabajadores o bien por su convenio colectivo aplicable. En el contrato a tiempo parcial se va a cotizar en función de las horas trabajadas por el trabajador. El contrato de tiempo parcial se ha modificado bastante. La última modificación importante tuvo lugar a finales de diciembre del año 2013 en virtud del Real Decreto 16/2013, pero antes se había modificado. ¿Cuáles son las novedades que incluye ese Real Decreto? Que se prohíbe la realización de las horas extraordinarias. Toda la vida estuvo prohibido en los contratos a tiempo parcial hacer horas extraordinarias, pero hubo un decreto del año 2012 que permitió la posibilidad, con la reforma laboral, se permitió la posibilidad de que en los contratos a tiempo parcial se realizasen horas extraordinarias. Pero nuevamente con este Real Decreto se vuelve a suprimir esa posibilidad de realizar horas extraordinarias. La jornada del contrato a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente. Se suprime la obligación con este Real Decreto de que figure la distribución de la jornada en el contrato de trabajo, probablemente para favorecer la flexibilidad o el llamamiento de los trabajadores en mayores cuando la empresa tiene mayores índices de actividad, por así decirlo. Hay una rebaja de cotización de un punto. Antiguamente los contratos a tiempo parcial la empresa cotizaba un punto más que en los contratos temporales a tiempo parcial, la empresa cotizaba un punto más que en el resto de contratos indefinidos a tiempo parcial, y eso se suprime también con el decreto de 2013. Y lo que hace sobre todo este Real Decreto, esta última modificación del contrato a tiempo parcial, es incluir lo que denominamos horas complementarias forzosas y horas complementarias voluntarias. Las horas complementarias siempre habían estado previstas siempre en la norma, en el Estatuto de los Trabajadores, existía la posibilidad de que la empresa y el trabajador firmasen un pacto que se llamaba de horas complementarias, es decir, realizar un trabajo por horas superiores a las que tienen pactadas en su contrato a tiempo parcial. También hablamos de contratos a tiempo parcial o parcialidades raras, por así decirlo, cuando hablamos de reducciones de jornada por conciliación de vida laboral y familiar. Ahí realmente no pasaríamos a hablar de un contrato a tiempo parcial,
sino del ejercicio de un derecho de conciliación de vida laboral y familiar en virtud del cual el trabajador o trabajadora va a pasar a hacer menos horas de las que marca su contrato de trabajo. En el desempleo a tiempo parcial hay determinadas particularidades en prestaciones. Para el cálculo de determinadas prestaciones, tanto en desempleo como en otro tipo de prestaciones, como incapacidad permanente, jubilación, etcétera, etcétera, hay particularidades específicas. Hay una sentencia que salió, que es muy importante, una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013, la que tenéis referenciada 61/2013 de 14 de marzo, que vino a decir que la forma en la que se estaba realizando el cómputo de las cotizaciones a tiempo parcial de los trabajadores y trabajadoras era lesiva para la igualdad y discriminatoria en cuanto al cómputo de los contratos a tiempo parcial para el acceso a estas prestaciones. ¿Por qué se decía esto? Esto viene en virtud de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se dice que en España el mayor número de trabajadores que tienen contratos a tiempo parcial son mujeres. Entonces, se decía que la fórmula en virtud de la cual se totalizaban las horas a tiempo parcial de la vida laboral de las mujeres que estaban a tiempo parcial era discriminatoria, porque había mujeres que podían haber trabajado un tiempo determinado y no iban a tener derecho a prestación. Se modificó, salió un decreto también, el 8/2013, y se volvió a modificar la opción para que también las mujeres en este caso, o las personas que tuviesen un contrato a tiempo parcial, tuviesen mayor acceso a las prestaciones, por así decirlo. Preguntaba la compañera que cuál es la diferencia entre horas extraordinarias y horas complementarias. Vale, lo voy a explicar ahora, ¿vale? Ahora voy a explicar las horas complementarias forzosas, por así decirlo, y pues las horas complementarias voluntarias, pero la diferencia fundamental entre horas extraordinarias y horas complementarias es que en las horas complementarias antiguamente siempre tenía que figurar un pacto por escrito y registrado en el Servicio Público de Empleo. En las horas extraordinarias no es necesario que figurase un pacto por escrito para que el trabajador tuviese obligación de hacerlas. Digamos que las horas extraordinarias normalmente las empresas las ofrecen de manera voluntaria y el trabajador puede aceptarlas o no. Las horas complementarias, al haber un pacto, el trabajador tiene que vincularse a ese pacto, con lo cual una vez que está vinculado a ese pacto y está firmado ese pacto, no puede negarse a hacer las horas complementarias, o puede negarse, pero podría recibir la correspondiente sanción. Y las horas complementarias solo caben en los contratos a tiempo parcial, única y exclusivamente. Antes de la reforma que permitía hacer horas extraordinarias, estaba prohibido hacer horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. Digamos que hubo un tiempo en el que se permitió, pero ahora lo que se hace es crear horas complementarias forzosas y horas complementarias voluntarias, que en cierto modo las horas complementarias voluntarias lo que han hecho ha sido venir a sustituir a las horas extraordinarias que se había permitido realizar. Al menos yo lo entiendo así, a ver qué os parece a vosotros cuando lo expliquemos, ¿vale? Cuando hablamos de horas complementarias forzosas, son aquellas que, por así decirlo, el trabajador va a tener obligación de hacerla. Digamos que este es el único pacto de horas complementarias que existía con anterioridad a la reforma. Es decir, antes tenía que haber un pacto de horas complementarias, en virtud del cual el trabajador tenía que hacer esas horas complementarias, que estaban pactadas por pacto entre empresa y trabajador y debidamente registrado en el Servicio Público de Empleo. Es decir, es un pacto de horas complementarias expreso. Hay una novedad fundamental. Antes de la reforma, el pacto de horas complementarias solo se podía hacer en aquellos contratos que tenían carácter indefinido. Con la última reforma se va a poder hacer tanto en contratos indefinidos como en contratos temporales, siempre y cuando los contratos tengan una jornada superior a 10 horas a la semana. Es decir, el contrato a tiempo parcial tiene que ser superior a 10 horas a la semana. El número de horas complementarias forzosas que pueden figurar en ese pacto sería el 30% de las horas ordinarias. Es decir, si hablamos de un contrato de 10 horas, sería un pacto de horas complementarias de 3 horas. Si bien es cierto que se permite la posibilidad de que por convenio colectivo se pacte la posibilidad de que todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por ese convenio puedan llegar a hacer el 60% de horas complementarias forzosas. En el ejemplo que os ponía antes, en un contrato a tiempo parcial de 10 horas, poder llegar a hacer 6 horas más. ¿Puede el trabajador renunciar al pacto de horas complementarias? Puede renunciar, pero siempre y cuando preavise con un mínimo de 15 días y siempre y cuando haya pasado un año desde la celebración del pacto de horas complementarias forzosas, por así decirlo, ¿vale? Lo de forzosas, horas complementarias forzosas no lo establece así, por así decirlo, con ese nombre está exactamente la reforma, ¿vale? Sino que entendemos que se habla de pacto complementario forzoso porque es un pacto escrito que vincula ambas partes. En cierto modo le damos ese nombre para diferenciarlo del siguiente, en el que hablaríamos de horas complementarias voluntarias. Con esta reforma, con estas horas complementarias voluntarias que incluye esta reforma,
Yo entiendo, en cierto modo, y muchos entendemos, que lo que hacen en las horas complementarias voluntarias es sustituir a las horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque este pacto de horas complementarias voluntarias cabe además del pacto del anterior que hemos visto, es decir, además del pacto de horas complementarias firmado por escrito, caben las horas complementarias voluntarias. Es decir, son aquellas, las horas complementarias voluntarias las define el decreto, como aquellas que el empresario ofrece al trabajador y éste puede aceptarlas voluntariamente. En cierto modo estaríamos hablando de horas extraordinarias, ¿vale? Pero en el contrato de tiempo parcial se suprime la posibilidad de hacer horas extraordinarias, pero pueden hacerse horas complementarias voluntarias. Se pueden hacer el 15% de las horas ordinarias. Es decir, imaginaos en el supuesto que nos hemos puesto antes. Un trabajador que tenía un contrato a tiempo parcial de 10 horas, firma un pacto de horas complementarias forzosas, serían 3 horas más, podría llegar a hacer 3 horas más a la semana, de 10 pasaríamos a 13, y además podría hacer, la empresa le podría ofrecer horas complementarias voluntarias, por así decirlo, del 15% de las horas ordinarias. Es decir, de ese 15% de 10 horas sería 1 hora y media más. Entonces, en una semana, en lugar de hacer 10 horas, el trabajador podría hacer 10 más 3 más 1 y media, 14 horas y media. Pero además, en este caso también, por convenio colectivo, se puede pactar que el porcentaje de estas horas complementarias voluntarias llegue hasta el 30% de jornada. En el ejemplo que poníamos antes, un contrato a tiempo parcial de 10 horas más 6 horas, si se establece por convenio colectivo, que se pueda llegar hasta el 60%, ¿vale? El 60% de 10 son 6, serían 16 horas, más el 30% de esas otras 10 horas ordinarias serían otras 3 horas más, con lo cual hablaríamos de un contrato a tiempo parcial que tiene una parcialidad del 10%, pero realmente el trabajador podría llegar a hacer hasta 19 horas a la semana, en lugar de 10 horas. Estas horas complementarias voluntarias no computan a efectos de los porcentajes máximos del pacto de horas complementarias. Es decir, el pacto anterior que hemos visto se va a calcular siempre sobre el porcentaje de la jornada que el trabajador tiene firmada en el contrato de trabajo, ¿vale? Sé que es un poquito complejo todo esto de los pactos de horas voluntarias, extras, forzosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Dice la compañera que ella está de acuerdo con que son horas extraordinarias maquilladas con otro nombre para evitar las reformas. Y yo completamente de acuerdo también, ¿vale? Efectivamente. Sí que es cierto, creo que lo comenté la semana pasada, hace una semana y media, que en un estudio que hemos hecho hace poquito sí que ha subido mucho, en los últimos 2 años, ha subido mucho y se ha incrementado mucho el uso del contrato a tiempo parcial. Consideramos que está vinculado, muy vinculado directamente precisamente con la mayor facilidad o las mayores posibilidades que da este tipo de contrato a la hora de la flexibilización de las condiciones de trabajo, por así decirlo, sobre todo para las empresas, ¿no? Y sí que es cierto que se están utilizando mucho más contratos a tiempo parcial en los 2 últimos años de lo que se utilizaban con anterioridad. Bien, ya para terminar, simplemente voy a hacer referencia muy por encima, ya pasamos a realizar casos prácticos, ¿vale? Y así no os aburro más con la teoría, que al final sí que los podéis mirar y realizamos entre todos juntos en la última media hora unos casos prácticos que tenía preparados para hoy. También se modificaron en algunos casos contratos de trabajo de grupo, el trabajo en común, que se conserva una serie de contratos que se hacen grupos de trabajadores, los de trabajo de grupo o trabajo en común, se conserva con respecto a en el contrato de trabajo en común, lo que hace la empresa es que conserva con respecto a cada trabajador, los derechos y los deberes. Si se celebra un contrato con el grupo, el jefe del grupo va a ser el que ostenta la representación, ¿vale? Cuando hablamos de contratos celebrados por grupo. Es muy difícil ver estos tipos de contratos. Yo en mi vida laboral he visto, no sé si he visto alguno, estaba pensando si he visto algún caso en algún contrato de trabajo de grupo o trabajo en común, porque lo normal es que se hagan contratos individuales. Lo que sí se está incrementando bastante es el contrato de trabajo a domicilio. Se modifica también un poquito este contrato de trabajo a domicilio en el año 2012 con la reforma laboral, y este tipo de trabajo es aquel tipo de trabajo en el cual la prestación se hace en el domicilio donde el trabajador designe. Por escrito tiene que figurar el lugar y además el trabajador va a tener las mismas condiciones, mismos derechos, mismo salario, mismas categorías que establezca el convenio colectivo aplicable a su actividad. Este tipo de contratos sí que se ve más actualmente que lo que se veía con anterioridad. ¿Alguna duda hasta aquí? Decía un compañero que en algunos casos los de cuadrilla taurina, toreros, bandilleros, etcétera, son en grupo. Puede ocurrir, lo que pasa es que también es cierto que en muchos casos, en estos casos, a veces se les aplica el régimen especial de artistas en espectáculos públicos, con lo cual también en algunos casos no hablaríamos de la relación laboral común, sino que estaríamos hablando del régimen especial de artistas en espectáculos públicos.
Preguntaba una compañera si algunas de estas horas son remuneradas de alguna forma. Y claro, obviamente, evidentemente, las horas complementarias tienen que ser abonadas. Las horas complementarias voluntarias y las horas complementarias, tanto forzadas como voluntarias, se tienen que abonar al mínimo de lo que vale la hora ordinaria. Es igual que las horas extraordinarias, ¿vale? Lo que ocurre con las horas extraordinarias, que muchas veces en los convenios colectivos se pacta una retribución mayor, ¿vale? Es decir, y mire, esa es otra segunda diferencia, ¿vale? Las horas extraordinarias se pueden pagar o se pueden compensar con descansos compensatorios, ¿vale? Es una diferencia clara con las horas complementarias, porque las horas complementarias tienen que ser abonadas y retribuidas económicamente, ¿vale? Vale, pues si no tenéis ninguna duda más, pasamos a hacer unos casos prácticos muy sencillitos, ¿vale? Sobre tipos de contrato de trabajo. Vale, este es muy sencillito. Los dos primeros son contratos muy sencillitos. Simplemente vamos a analizar qué tipo de contrato procedería en un determinado momento. ¿Vale? En el primer puesto nos dice: ¿qué contratos procedería a realizar en los siguientes casos? Sustitución de vacaciones de verano de 3 trabajadoras. ¿Qué tipo de contrato haríais aquí? ¿Vale? ¿Ahora me oís? ¿Ya me oís? Vale. Estaba hablando que la posibilidad de hacer el contrato de interinidad o el eventual por circunstancia de la producción se admitiría en ambos casos. Comentaba un compañero que las vacaciones no son causa de suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo. Efectivamente, no son causa de suspensión de puesto del contrato, con lo cual, aunque antiguamente se utilizaba más el contrato de interinidad, ¿vale? Que es lo que estaba explicando, efectivamente, como muy bien comenta Miriam, ¿qué ocurre? Que es cierto que no hablamos de, no hay una suspensión de contrato de trabajo durante las vacaciones, con lo cual quizá lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que es más apropiado el contrato eventual que el que se hacía antiguamente de interinidad, ¿vale? Siempre era un poco complejo, con lo cual quizá en esta pregunta deberíamos responder que lo más lógico sería el contrato eventual más que el de interinidad, ¿vale? Pasamos al punto 2. Sustitución de una trabajadora en situación de maternidad. Esto está bastante claro, ¿no? Efectivamente, en este caso hay una suspensión de contrato, la trabajadora tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, con lo cual aquí hablamos de un contrato de interinidad. El punto 3. El punto 3 es un poco más complejo. Nos dice: sustitución de un trabajador al cual será otorgado una incapacidad permanente total. En la resolución consta que el trabajador podría ser revisado de su incapacidad permanente pasados 3 años. ¿Qué creéis en este caso? ¿El punto 3 contrato de relevo? No, no puede ser relevo. Interinidad, indefinido. Vale, casi todos y todas os vais para la interinidad por la reserva de puesto de trabajo. Vale, bien, aquí una curiosidad. Lo veremos también cuando veamos la parte de suspensión de contratos, ¿vale? Pero aquí lo que está ocurriendo es que la incapacidad permanente total, el Estatuto de los Trabajadores en el artículo, creo, 49, si no recuerdo mal. Perdón, porque estaba leyendo lo que decía el compañero Teodoro. Vale. Ahora lo explico, ¿vale? Si van por los tiros un poco lo que están diciendo tanto Lorena como Teodoro, ¿vale? Pero ahora lo explico. ¿Qué está ocurriendo? Que el Estatuto de los Trabajadores lo que viene a decir es que el trabajador al cual se le concede una incapacidad permanente, las incapacidades permanentes totales o absolutas, todas son revisables. Es decir, la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social, puede llamar al trabajador o a la trabajadora para revisarle en cualquier momento. Por eso el Estatuto de los Trabajadores, prevé la posibilidad de la reserva de puesto de trabajo durante los 2 primeros años desde que se concede la incapacidad permanente total. Con lo cual parece, leyendo lo que dice ese estatuto, que los primeros 2 años desde que el contrato se extingue, porque la incapacidad permanente es una causa de extinción del contrato, no hablaríamos ya de suspensión, sino de una causa de extinción del contrato. El contrato se extinguiría porque el trabajador pasa a una situación de incapacidad permanente. Durante los 2 primeros años el estatuto establece un derecho a la reserva del puesto de trabajo. Vale, ¿qué está ocurriendo? Que la jurisprudencia del Supremo está entendiendo que hay una frase que dice el Estatuto de los Trabajadores en ese artículo, que el trabajador o trabajadora solo tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo si en la resolución en la cual se le concede la incapacidad permanente al trabajador o trabajadora consta expresamente que el trabajador va a ser objeto de revisión. Es decir, si en la resolución pone un texto tipo que el trabajador podrá ser revisado por agravación o por mejoría, ahí no habría reserva del puesto de trabajo.
Con lo cual, en este caso nos dice, en la resolución consta que el trabajador podría ser revisado a los 3 años. Como dice que podría ser revisado pasados los 3 años, está claro que ya no hay reserva de puesto de trabajo. Al no haber reserva de puesto de trabajo, no procedería un contrato de interinidad, porque no estaríamos sustituyendo al trabajador en este caso, con lo cual hablaríamos más de un contrato indefinido o un contrato temporal, dependiendo del cual quisiese hacer la empresa para cubrir el puesto que deja vacante el trabajador y si la empresa no quiere amortizarlo. ¿Vale? Pero es la particularidad que tiene la incapacidad permanente. Punto 4, muy sencillito también. Sustitución de una trabajadora que ha solicitado la jubilación a su empresa en el 75% de su jornada de trabajo. Vale, todos habláis de relevo y dos compañeros hablan de relevo indefinido. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que es lo que he explicado antes, ¿vale? Dependiendo de la normativa que se aplique, estaríamos hablando de unos porcentajes distintos, ¿vale? Pero si nos vamos a la normativa que está en vigor, salvo que haya un acuerdo que esté registrado, inscrito en el Instituto Nacional de Seguridad Social, el que os he comentado antes, en principio la nueva norma lo que establece es que para que un trabajador se pueda jubilar parcialmente en el 75% de su jornada de trabajo, obligatoriamente al relevista hay que hacerle un contrato indefinido, con lo cual efectivamente estaríamos relacionándolo con un contrato de relevo, pero estaríamos hablando de un contrato indefinido, en este caso, obligatoriamente. En el punto 5 nos dice lo siguiente: sustitución de una trabajadora que ha solicitado a su empresa la jubilación en un 50% de jornada de trabajo, ¿vale? La diferencia que hay entre el punto cuarto y el punto 5 precisamente es el carácter indefinido del contrato de relevo o no. En el punto 5, con la nueva norma, estaría claro que ya es un contrato de relevo puro y duro. Ahí sí, ¿vale? Ahí estaría claro que es un contrato de relevo puro y duro porque es el porcentaje que se exige para que se pueda realizar este contrato de relevo con el relevista, ¿vale? El relevado se va en el 50% de jornada y la empresa tiene obligación de realizar un contrato de relevo obligatoriamente con al menos el 50% de esa jornada de trabajo. Punto 6, muy sencillito, este es muy sencillito. Nos dice, trabajador que va a realizar un proyecto informático para una empresa y está estimada en una duración de 3 años y 2 meses. ¿Qué tipo de contrato haríamos aquí? Un proyecto informático, circunstancias de la producción, obra o servicio, eventual. Vale, os voy a releer la pregunta, ¿vale? Dice, trabajador que va a realizar un proyecto informático para una empresa que estima la duración en 3 años y 2 meses. Vale, lo que está claro aquí es que es un proyecto informático, parece que es una obra o servicio independiente. Con lo cual, podemos o bien hacer un contrato por obra o servicio inicial o bien plantearnos hacer un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque si sabemos claramente que el proyecto va a durar más de 3 años, salvo que nuestro convenio colectivo prevea la posibilidad de que el contrato por obra o servicio pudiera llegar hasta 4 años, a los 3 años el contrato se transformaría en indefinido. Una contratación inicial de un contrato por obra o servicio no está bonificada. Mientras que si tenemos la opción de hacer un contrato indefinido inicial, quizá podamos acogernos a el mínimo exento de cotización y tener unas cotizaciones durante esos 3 años mucho más bajas de lo que se establece para los contratos por obra o servicio. Con lo cual probablemente nos interesaría hacer un contrato indefinido y vincularlo a el mínimo exento de cotización, puesto que lo que se pide es mantener el empleo durante 3 años para no tener que devolver esas bonificaciones que haríamos. Con lo cual yo en este caso haría más un contrato indefinido, puesto que el contrato por obra o servicio en principio no puede superar los 3 años, salvo que en el convenio colectivo se establezca que pueda llegar a 4, y me inclinaría más por un contrato indefinido inicial, por acogerme a más bonificaciones de seguridad social. El punto 7, pasamos al punto 7, este es más sencillito, nos dice, trabajador contratado desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre en un hotel en Menorca. Efectivamente, aquí la duda estaría en si hablamos de un contrato indefinido, un contrato fijo discontinuo o de un contrato eventual por circunstancias de la producción. Si el trabajador va trabajando todos los años y todos los años es llamado en las mismas fechas para realizar ese trabajo, hablaríamos de un
contrato fijo discontinuo, mientras que si es la primera o la segunda vez que se le llama, hablaríamos de un contrato eventual por circunstancias de la producción. Efectivamente, ¿vale? Este era muy sencillito. Vale, pasamos al siguiente supuesto. ¿Vale? Es otro supuesto también de tipos de contrato. Nos dice este supuesto qué tipos de contrato realizaríamos en los siguientes casos. Un recién licenciado en Derecho que va a realizar prácticas en un bufete de abogados al amparo de un convenio firmado entre el Colegio de Abogados, la Comunidad de Madrid y el despacho en el que va a prestar servicios. Vale, ¿y aquí qué haríamos en este caso, en el primer punto? Un trabajador recién licenciado que va a realizar prácticas en un bufete de abogados. Pero una compañera decía contrato de becas, ¿vale? Si es una beca no podemos hablar de contrato, ¿vale? Cuando hablamos de un contrato de trabajo, tiene que ser un contrato específicamente, un tipo de contrato de los que establece la normativa laboral. Pero si hablamos de una beca, sería una beca en prácticas. Sí que algunos estáis apuntando precisamente esa posibilidad. Aquí parece que el supuesto va más dirigido efectivamente a una beca. No hablaríamos tanto de un contrato para la formación y el aprendizaje o de un contrato en prácticas. Claramente el contrato para la formación y aprendizaje no procedería, puesto que se supone que un trabajador que va a hacer unas prácticas en un bufete de abogados, como abogado, tiene que haber tenido la carrera de licenciado en Derecho, con lo cual la duda que nos quedaría es si realizar un contrato en prácticas o una beca para adquirir una práctica, por así decirlo. Si recordáis, cuando vimos los contratos en prácticas, hice una referencia muy rápida a que desde el año 2011 las becas en prácticas que están vinculadas a programas públicos, por así decirlo, pasaron a cotizar a la Seguridad Social. Cotizan por todas las contingencias menos por el desempleo, es decir, no van a tener derecho a prestación por desempleo. En este caso nos dice el supuesto que hay un convenio firmado entre el Colegio de Abogados, la Comunidad de Madrid y el despacho en el que el trabajador va a realizar prácticas, con lo cual parece ser que hay un convenio que está amparando la realización de estas prácticas, la realización de esta beca. Aquí nos iríamos más a una beca que a un contrato en prácticas. Si la empresa ofrece un contrato en prácticas, obviamente es factible realizar un contrato en prácticas a un licenciado en Derecho para trabajar en un bufete de abogados, pero en este caso parece que va más dirigido a una beca en prácticas, ¿vale? Segundo punto nos dice, persona con discapacidad del 48% contratada como personal de limpieza por una empresa con 20 años en la actividad. Preguntaba una compañera que si no existiera un convenio firmado, si sería un contrato en prácticas. Tiene que haber un convenio firmado o un acuerdo de colaboración con algún centro de formación para que hablemos de una beca en prácticas, ¿vale? Si no hay ningún acuerdo de colaboración entre una administración pública o una universidad o una escuela, aunque sea privada, sí que tendríamos que hablar de un contrato en prácticas y de relación laboral. Vale, en el segundo supuesto podríamos hablar de hacer un contrato indefinido, efectivamente, inicial o un contrato temporal, también, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay también contratos temporales bonificados para personas con discapacidad. No sé si veis bien el cuadrito este. Vale, este cuadrito en la página 6, ¿vale? En este caso nos podríamos plantear la realización de un contrato para trabajadores con discapacidad, incluidas también contrataciones por centros especiales de empleo, contratación indefinida, transformaciones de contratos o contratación temporal. Con lo cual aquí, si nos vamos a la tabla, vemos que las bonificaciones son mayores para la realización de un contrato indefinido y menores para la realización de contratos temporales, pero son también bastante altas, dependiendo de si el trabajador es mayor o menor de 45 años, esas bonificaciones son mayores o menores. Con lo cual, en este caso, podríamos hacer o bien un contrato indefinido o un contrato temporal bonificado, ¿vale? El supuesto estaba puesto precisamente para que vieseis también que hay algunos contratos temporales que están bonificados. Vamos al punto 3, nos dice, trabajador contratado por un ayuntamiento para labores de extinción de incendios de junio a octubre como conductor de la carroceta de extinción que adquirió el ayuntamiento hace 6 años. Este es muy parecido a uno que hemos visto antes. Aquí parece ser que nos dice que este vehículo fue adquirido por el ayuntamiento hace 6 años.
Si este trabajador viene prestando los servicios desde hace 6 años, estaríamos hablando claramente de un contrato fijo discontinuo, efectivamente, como bien comentáis. Si no, si es el primer año, podríamos hablar de un contrato eventual, pero parece que el supuesto está dirigido a que el trabajador lleva los 6 años trabajando, con lo cual hablaríamos de un contrato fijo discontinuo, efectivamente. El punto 4 dice, trabajadora contratada de lunes a viernes, de 10 a 2, para un periodo de 6 meses, con previsión de incremento de actividad en los 3 meses del contrato. El punto 4, ¿qué tipo de contrato haríamos? Sería probablemente un contrato eventual, no nos dice la causa, pero podría ser un contrato eventual por el periodo de 6 meses máximo que puede durar un contrato eventual por circunstancias de la producción, y a tiempo parcial, efectivamente, ¿vale? Y lo que nos plantea de una previsión de incremento de actividad en los 3 meses del contrato estaría enlazado a un pacto de horas complementarias forzosas, es decir, que en ese contrato eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial incluyésemos también un pacto de horas complementarias, firmado por empresa y por trabajador. Pasamos al punto 5, nos dice contratación de 2 azafatas para un stand durante 5 días en una feria de muestras. Este es el supuesto más típico de este tipo de contrato, con lo cual no hay ninguna duda, ¿no? En este caso. Efectivamente, aquí estaríamos hablando de un contrato por obra o servicio. Esta obra tiene una autonomía y sustantividad propia dentro de la empresa. Obviamente, el contrato de la contratación de 2 azafatas tiene una diferenciación determinante de la actividad principal de la empresa, con lo cual claramente hablaríamos de un contrato por obra o servicio. Punto 6, nos dice, contratación de un comercial de seguros que desarrollará su trabajo de lunes a viernes en horario de 9 a 2 y de 4 a 7 y en las dependencias de la compañía de seguros. Podría ser un contrato indefinido, efectivamente, dependiendo de cuál sea la situación. No nos dice nada si podríamos utilizar un contrato por obra o servicio, podría caber un contrato indefinido o un contrato por obra o servicio. Aquí la diferencia radicaría entre si estaríamos hablando de una contratación laboral, es decir, de una relación laboral sometida al Estatuto de los Trabajadores, o si podríamos hablar de una relación mercantil. Como nos dice que el trabajador tiene un horario establecido y va a realizar su trabajo en las dependencias de la compañía, hablaríamos de una relación laboral pura y dura. Si pasamos al punto 7, nos dice, contratación de un comercial de seguros, es el mismo supuesto que el punto anterior con alguna diferencia, ¿vale? Contratación de un comercial de seguros que desarrollará su trabajo en horario que él se marque en la oficina del centro comercial y utilizando su propio ordenador, ¿vale? Aquí ya la diferencia no es tan clara, es decir, el trabajador es el que se pone su propio horario de trabajo. No hay un poder de organización y dirección, parece que no hay una ajenidad y una dependencia del trabajador de la empresa, con lo cual pudiera parecer que hablamos de un contrato mercantil. El único indicio de ajenidad o de laboralidad que habría aquí es que realiza el trabajo en la oficina del centro comercial, pero al mismo tiempo dice que utiliza su propio ordenador, con lo cual aquí quizá hablaríamos más de un contrato mercantil. Aquí sí podríamos hablar de un contrato mercantil más que de un contrato laboral. Hablaríamos de una relación mercantil y no de una relación laboral, independientemente de que la inspección de trabajo pueda considerar todo lo contrario, ¿vale? ¿Vale? Vale, vamos a pasar a hacer un último caso práctico, ¿vale? En 5 minutillos y ya terminamos. Vale, vamos a hacer este caso muy sencillito, ¿vale? Nos dice, Juan Taño trabaja como camarero en el restaurante del trabajador autónomo Paco Merguien. Comenzó a trabajar el 1 de enero del año 2009 bajo la modalidad de un contrato por obra o servicio determinado. En noviembre habló con el empresario y le indicó que le habían asesorado que su contrato habría de ser indefinido. No obstante, el empresario no lo entendió de esa forma, por lo cual Juan Taño presentó una papeleta de conciliación en el SMARC, reclamando la presunta condición como indefinido de su contrato de trabajo. Si usted fuese el asesor de la empresa, ¿qué le indicaría en este caso?
¿Qué creéis en este supuesto? ¿Qué está pasando? Me pregunta un compañero por una pregunta antes del liberado, no la he visto. No sé qué has preguntado sobre el liberado. Ujú. Efectivamente, en este caso el trabajador lleva más de 3 años con un contrato por obra, con lo cual está claro que sería un contrato indefinido. Si yo fuera asesor de la empresa le diría que le hiciera el contrato indefinido y se ahorrase los gastos de abogado porque lo tenía perdido el procedimiento muy probablemente, ¿vale? Vale, me preguntaba un compañero qué tipo de contrato sería necesario realizar en caso de un trabajador que sustituye a otro que pasa a ser liberado sindical, ¿vale? La liberación sindical es una excedencia forzosa, normalmente es una excedencia forzosa que tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo durante toda la duración de la excedencia forzosa por cargo político o sindical, ¿vale? Esa excedencia forzosa, en ese caso, al haber reserva de puesto de trabajo, lo que procedería sería un contrato de interinidad. ¿Vale? En noviembre en el mes de septiembre del año 2010 es cuando se estableció la duración máxima de los contratos por obra o servicio en 3 años, con lo cual, a día de hoy estaría claro que este contrato es indefinido, no habría ninguna duda, ¿vale? Vale, hacemos el último caso y ya os dejo, ¿vale? No sé si tenía uno de concatenación, pero quizás sea un poco complejo. Vale, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo. Es un poco complejo, pero bueno. Nos dice este supuesto. En el restaurante de Para Comer Bien también trabaja doña Estela Reynolds, que comenzó a trabajar el 1 de mayo de 2007 y estuvo hasta el 30 de abril del año 2009 con un contrato en prácticas. Con posterioridad ha tenido los siguientes contratos. Un eventual por circunstancias de la producción desde el 1 de mayo de 2009 hasta el 30 de abril del año 2010. Desde el 1 de junio del año 2010 hasta el 30 de abril del año 2011, un contrato de interinidad por riesgo de embarazo y maternidad posterior. Desde el 1 de junio del año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2012, un contrato por obra o servicio determinado. Con posterioridad, el 1 de enero del año 2013 se le realiza un contrato por obra o servicio hasta el 31 de octubre del año 2013. Con fecha 1 de enero del año 2014, se le realiza un nuevo contrato de interinidad en el que sigue en la actualidad cubriendo una baja por incapacidad temporal. Cuestión. Estela ha solicitado a la empresa la certificación de su contrato indefinido. ¿Qué debería hacer la empresa? ¿Cuál sería la antigüedad de la trabajadora en el caso de tener que pasar a tener la condición de contrato indefinido? Este es complejo, ¿vale? Este es más complejo. Vale, os dejo que lo releáis en un minutín, ¿vale? Y me decís a ver qué os parece este supuesto. Vale, vamos a examinar este tema, ¿vale? Vale, aquí tenemos toda esta serie de contratos. Nos dice el supuesto que la trabajadora tiene un contrato en prácticas desde el 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2009. 2 años que no computan a efectos de concatenación. Recordad que la concatenación de contratos nos decía, el trabajador podrá considerarse indefinido siempre y cuando tenga 2 o más contratos temporales concatenados, es decir, haya una concatenación de 2 o más contratos temporales durante un periodo de 24 meses en un marco de referencia de 30 meses. Con lo cual, había una exclusión de contratos que computaban y contratos que no computaban. El de prácticas no computaba efectos de concatenación. El siguiente contrato sí que computa. Un contrato eventual de 12 meses. Sabéis que el contrato eventual puede llegar a tener una duración de 12 meses siempre y cuando se prevea por convenio colectivo esa duración, ¿vale? Si no, serían 6 meses. Con lo cual, en este caso, estaríamos hablando de un contrato de 12 meses. Desde el 1 de 5 de 2009 hasta el 30 de abril de 2010, serían 12 meses que computarían efectos de concatenación. Luego se le hace un contrato de interinidad. El contrato de interinidad tampoco computa a efectos de concatenación. Comentaba una compañera que no porque por un tiempo en el que se suspendió la concatenación de contratos. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Luego nos dice, el contrato por obra o servicio, desde el 1 de junio del año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012. Aquí está el kit de la cuestión, efectivamente. Como bien comenta la compañera, hubo un tiempo en el que se suspendió la concatenación de contratos. Se suspende temporalmente la concatenación de contratos desde el 31 de agosto del año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2012.
Con lo cual, en este caso, solo computaría junio, julio y agosto. Porque estuvo suspendida la concatenación de contratos durante el periodo anterior. Con posterioridad, el 1 de enero del año 2013 se le realizaría un contrato por obra o servicio hasta el 31 de octubre del año 2013. En este caso, es un contrato por obra o servicio, computarían 10 meses. El de interinidad actual no computa. ¿Qué ocurre? Que tenemos que computa un contrato eventual de 12 meses, 3 meses del contrato por obra o servicio, 12 y 3, 15, más 10 meses de contrato por obra o servicio. Serían 25 meses. Pero se estaría superando el plazo de referencia de los 30 meses, porque el contrato de interinidad del 1 de junio del año 2010 hasta el 30 de abril del año 2011, lo que estaría implicando es que ya no estaríamos hablando de un marco de referencia de 30 meses. Con lo cual, en este caso, yo entiendo que el trabajador podría no ser indefinido. Podría ser discutible, pero con los efectos de la concatenación y de la suspensión y del contrato de interinidad que tiene entre medias, podría ocurrir que no hablásemos de concatenación de contratos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, si no, por mi parte, nada más. Daros las gracias por la atención y nada, os espero en la próxima videoconferencia. Nos quedan las nóminas de las videoconferencias de nóminas y de modificación, suspensión y extinción de contrato de trabajo. Vale, muchas gracias por todo. Un saludo, hasta luego.